días o buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 6. Nos tocó exponer el tema de inmunología, bueno, las mucosas. Mi nombre es Núñez López Eric Antonio. Yo voy a empezar hablando sobre características más generales de la inmunidad en las barreras epiteliales, entre otros conceptos que pues no se van a profundizar tanto, al menos ahorita conmigo. Más adelante sí se van a profundizar. El primero es tejido linfoide y las células que integran dicho tejido. Bueno, cuando hablamos de tejido linfoide, tenemos que saber que una de las funciones principales del tejido es la protección ante cualquier agente, sea externo, sea interno, para pues lograr el correcto funcionamiento del organismo. ¿Qué se necesita para lograr esto? Se necesitan células. Las que más destacan son los linfocitos, las CPAs, células presentadoras de antígenos, y las células efectoras. Estas células se van a agrupar para formar tejido linfoide, mismo que se puede distribuir de manera difusa, ganglios linfáticos, cordones linfáticos. Mismos tejidos se van a agrupar, van a formar lo que son órganos linfoides, que bueno, ya sabemos que se pueden dividir en primarios y secundarios. Los primarios, pues es donde se da la maduración de los linfocitos T en el timo y los linfocitos B en la médula ósea. Los órganos secundarios, pues es el lugar en donde se van a activar dichos linfocitos. Pueden ser los ganglios linfáticos, el vaso y el mal. Entonces, pasando ya a las células que habíamos mencionado, están los linfocitos, que estos son, digamos que es difícil o es imposible distinguirlos unos de otros morfológicamente hablando, por lo que se utiliza o se usa o se ocupa, se necesita un marcador de superficie, que esto es como un grupo de proteínas que se encuentra, como su nombre lo dice, en la superficie, también llamados cúmulos de diferenciación, que nos van a ayudar a poder distinguir cuál es un linfocito B, T, poder clasificarlos y asignarle funciones específicas. Entonces, iniciando con los linfocitos B, estos, bueno, sabemos que a estos se les atribuye lo de la respuesta inmune humoral o mediada por anticuerpos. Los marcadores de estas son CD19 y CD20. Después están los linfocitos T, que son como los dueños de la orquesta, los encargados de montar la respuesta inmune celular. De estos, pues hay como diferentes subtipos, por así decirlo. Están los linfocitos T cooperadores o de helper, si no me equivoco. El marcador de estos es CD4. Están los linfocitos T citotóxicos, CD8. Los T reguladores, que es, creo que es CD3, CD4 y CD25. Están los linfocitos NK o Natural Killer. Estos pues actúan contra bacterias infectadas por algún virus, células cancerígenas, etcétera, ¿no? Y por último están los linfocitos T gamma delta, que estos van a ser muy importantes en cuanto a la inmunidad de la mucosa. Después están las CPAs, que son las células presentadoras de antígeno. Estas digamos que tienen tres capacidades, tres funciones más importantes, que son la de capturar antígenos, procesar y mostrar los antígenos a los linfocitos T para que estos se activen, y estimular la proliferación y diferenciación celular. Perdón. Bueno, están encargadas de relacionar o ligar la respuesta inmune innata con la adaptativa. Y ya que había hablado de marcadores de superficie, bueno, podemos decir que todas las células nucleadas expresan algún marcador de superficie, que es el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 o tipo 1. Bueno, en el caso de las CPAs profesionales, expresan además de este, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 o clase 2. ¿Esto en qué los va a ayudar? Bueno, este les permite mostrar una parte del antígeno, o una porción, sobre más que nada los linfocitos TCD4, mientras que lo que se expresa o lo que se muestra en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es más captado por los linfocitos T citotóxicos. Entre los tipos de células presentadoras, las que más destacan son los linfocitos B, están los macrófagos y sobre todo las células dendríticas. Después pasamos a las células efectoras,
Si bien son muy importantes las de los linfocitos B y los linfocitos, perdón, en general, y las CPAs, no se puede llevar a cabo la respuesta inmune sin las células efectoras. Estas células, digamos que son como las que están listas todo el tiempo para la batalla. ¿Cuáles son esas? Pues pueden ser los linfocitos T activados, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y están las células cebadas o monocitos. Después en los temas tenemos los sistemas inmunitarios regionales. Bueno, estos son un conjunto de células y moléculas que tienen, moléculas inmunitarias, perdón, o células inmunitarias que tienen una función específica o especializada dependiendo de su localización anatómica, de la localización anatómica que tenga. Pues se encuentra en las zonas en las que el organismo es más propenso a sufrir alguna infección por estar en contacto con los patógenos, es decir, las barreras inmunes primarias. Entonces, estos lugares contienen tipos celulares y moléculas especializadas que pueden no haber o no abundar en otros lugares. Por ejemplo, las células de Langerhans o Langerhans, no sé cómo se pronuncia, estas están en la piel, están las células semen en el intestino, etcétera, ¿no? Entonces, los sistemas inmunitarios regionales se dividen o están formados por el sistema inmune del tubo digestivo, el sistema inmune del aparato respiratorio, el del aparato genitourinario y el de la piel. Entonces, en cuanto a la organización anatómica de estos, independientemente de cuál sistema estemos hablando, es decir, ya sea la piel, sea el tubo digestivo, todos van a compartir una misma organización anatómica básica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, está la barrera epitelial, que es para funciones más que nada evitar como que pase o que invada ciertos agentes. Depende del lugar, va a variar un poco. Por ejemplo, en la piel se sabe que está formada por varias capas, más capas que en los otros lugares. También están el tejido conjuntivo subyacente, que es en donde se van a encontrar varios tipos de células esparcidas de manera difusa, que nos van a servir pues para desencadenar una respuesta inmune en caso de que se necesite, ya sea innata como adaptativa. Por último están los ganglios linfáticos, que estos están pues más alejados, y es en donde se inician y se amplifican las respuestas inmunitarias adaptativas. Por último, tenemos el concepto de MAL, que bueno, es una abreviación en inglés, que es tejido linfático asociado a mucosa. Si estamos hablando de tejidos linfáticos, pues sabemos que forman órganos linfáticos. Estos órganos se pueden clasificar según su cubierta. Están los encapsulados y están los no encapsulados o asociados a las mucosas, que son los que pues, nos van a interesar más a nosotros, que es el tema. Bueno, este mal, digamos que va a recibir un nombre diferente dependiendo a la mucosa a la que se encuentre asociada. Por ejemplo, si hablamos de la mucosa dentro del tubo digestivo, lugar importante donde se encuentran las placas de Peyer, más adelante se va a hablar de eso, recibe el nombre de GALT. Si estamos hablando de la piel, recibe el nombre de SAL. Si hablamos de bronquios o bronquiolos, estamos hablando de BAL. Si hablamos de la conjuntiva, estamos hablando de CAL. Y si hablamos del genitourinario, estamos hablando de OVAL. La inmunidad en el tubo digestivo. El tubo digestivo está compuesto de una estructura tubular recubierta de células epiteliales sobre una membrana basal. Esta membrana basal nos va a servir de barrera física al ambiente externo. Debajo del epitelio está la lámina propia. Esta es una capa de tejido conjuntivo laxo que contiene vasos linfáticos, vasos sanguíneos y MALT, que es el tejido linfoide asociado a las mucosas. El tubo digestivo cuenta con tres propiedades notables. La primera es una mucosa combinada de intestino grueso e intestino delgado. Estas forman juntas un área superficial de más de 200 metros cuadrados, la misma área que tiene una cancha de tenis. Está formada por vellosidades y microvellosidades. En segunda tenemos que la luz del tubo digestivo está llena de microbios, frecuentemente ingerida en los alimentos, y estos crecen continuamente como comensales en la luz de los individuos sanos.
Tenemos alrededor de 500 a 1000 especies de bacterias viviendo en nuestro intestino. Esto iguala a la cantidad de todas las células que tenemos en nuestro cuerpo. Y por último, en tercera propiedad, tenemos a que el tubo digestivo esté expuesto a sustancias extrañas no microbianas por medio de los alimentos igualmente. Estas generalmente no inician una respuesta inmune en contra de ellas. Tenemos alrededor de unos 600.000 genes en el microbioma. Es por eso que los microbiólogos señalan que somos más bacterianos que humanos, pues estos genes del microbioma son 3 veces más que los del genoma humano. Los seres humanos hemos evolucionado al modo que dependemos de estos comensales para desarrollar distintas funciones de nuestro organismo. Por ejemplo, al momento de degradar los componentes de la dieta que no podemos digerir. También estos comensales compiten contra microorganismos posiblemente patógenos e impiden infecciones peligrosas. Los microorganismos son un beneficio cuando están contenidos dentro de la barrera mucosa. Estos pueden presentar un daño si la llegan a atravesar y entran en la circulación o si atraviesan la pared intestinal. Microorganismos patógenos no comensales pueden convertirse en parte de la flora intestinal si se llegan a ingerir en alimentos o en agua contaminada. Para mantenernos sanos, el sistema inmune mucoso tiene la capacidad de identificar y de eliminar a los microorganismos patógenos con una presencia mayor de microorganismos no patógenos. La inmunidad intestinal nos da esa protección contra infecciones mientras que al mismo tiempo está permitiendo el flujo de los comensales. Ante estos retos, las soluciones que han habido son la evolución de estrategias de reconocimiento innato y adaptativo y mecanismos efectores. Hay 3 formas en las que el intestino nos protege de las infecciones. La primera es una presencia de una capa espesa de moco que mantiene a la mayoría de los microorganismos de la luz alejados del epitelio intestinal. La segunda son los péptidos antibióticos producidos por las células epiteliales. Estos matan a los microorganismos patógenos en la luz o simplemente disminuyen su entrada al epitelio. La tercera es la inmunoglobulina A, que es producida por las células plasmáticas en la lámina propia. Esta es llevada a la luz y neutraliza a microorganismos patógenos antes de que estos puedan entrar al epitelio. El gastrointestinal tiene que mantener un balance constante entre la defensa frente a microorganismos patógenos y al mismo tiempo tiene que tener una tolerancia a las bacterias comensales y antígenos de los alimentos. Por desgracia, el sistema inmune mucoso no controla frecuentemente estas infecciones y estas llegan a ser responsables de millones de muertes anuales en todo el mundo. Yo soy Rojas y yo les voy a hablar sobre la inmunidad innata en el tubo digestivo. Bien, para empezar a hablar sobre la inmunidad innata en el tubo digestivo, tenemos que tratar de entender la siguiente imagen. Bien, sabemos que las células epiteliales intestinales que recubren los intestinos delgado y grueso forman una parte integral del sistema inmunitario innato digestivo, implicado en las respuestas a los microorganismos patógenos y también a la recogida del antígeno para su entrega al sistema inmunitario adaptativo en el intestino. Más adelante mi compañera Moreno Vázquez nos estará hablando un poco sobre lo que es el sistema inmunitario adaptativo. Bien, entrando en materia. Sabemos que hay varios tipos diferentes de células intestinales, pero todas ellas van a derivar de un precursor común encontrado en las criptas de las glándulas intestinales. Si bien entre ellas están las células caliciformes secretoras de moco, aquí están. Estas residen en la parte superior de las vellosidades intestinales, aquí están. Están también las células M, que principalmente son captadoras de antígenos y están en las estructuras especializadas de la cúpula encontradas en cimas de tejidos linfáticos. Aquí están. Y también tenemos las células de Paneth. Las células de Paneth son principalmente secretoras de péptidos antibacterianos y están encontradas en el fondo de las criptas. Todas estas células van a contribuir pues, de manera diferente
a la función de barrera de la mucosa. Ok, mencionamos a las mucinas. Ok, son proteínas muy glucosiladas y estas son secretadas por las células caliciformes y estas nos van a formar una barrera física viscosa que va a impedir a los microbios entrar en contacto con el recubrimiento epitelial del tubo digestivo. Las mucinas contienen muchos oligosacáridos y abarcan glucoproteínas secretadas y de la superficie celular. La mayor parte de la capa mucosa intestinal está compuesta de MUC2, que es la mucina 2, y esta va a formar un gel hidratado. En el intestino delgado, el moco va a formar una capa única y la mayoría de las bacterias están en la porción externa del moco. Okay. Por tanto, las bacterias pocas veces entran en contacto directo con las células epiteliales del intestino delgado, excepto en las puntas de las vellosidades que se extienden hacia la parte externa de la capa del moco. Al contrario, la mucosa colónica tiene dos capas, una capa externa un poco densa, colonizada por bacterias, y una capa más interna y densa que va a estar unida al epitelio que no tiene bacterias. Además del moco secretado, la superficie apical de las células epiteliales digestivas está cubierta por proteínas mucina unidas a la membrana, que se combinan con varios glucolípidos para formar el glucocáliz. Más adelante mi compañera les estará hablando un poco más a detalle sobre el glucocáliz. Esta es una capa macromolecular, aquí se menciona la capa macromolecular densa, que está ubicada en diferentes localizaciones del intestino. El glucocáliz, como el moco secretado, van a servirnos de barrera física para evitar el contacto microbiano. Las mucinas, ya mencioné, las producen constitutivamente las células caliciformes del epitelio digestivo y las glándulas submucosas. Estas son reemplazadas por moléculas recién sintetizadas cada entre 6 y 12 horas y se secretan muchos litros de moco al día en el intestino adulto. Ahora bien, aquí está una pregunta. ¿Quiénes inducen el aumento en producción de mucinas? Bien, varios estímulos inmunitarios y ambientales pueden inducir un aumento llamativo de la producción de mucina. Esos estímulos principalmente son las citocinas, la interleucina 1, IL-1, IL-4, IL-6, IL-9, IL-13. También el factor de necrosis tumoral, TNF, por sus siglas en inglés, Tumor Necrosis Factor, y interferones de tipo 1, productos del neutrófilo como elastasa y también proteínas adhesivas microbianas. Ahora bien, hablemos sobre las defensinas. Las defensinas, sabemos que las defensinas producidas por las células epiteliales intestinales forman parte de la inmunidad innata que va a proteger a la luz contra las bacterias. Bien, las defensinas, ¿qué son las defensinas? Son péptidos producidos por varios tipos celulares del cuerpo que en ocasiones ejercen efectos tóxicos mortales sobre los microbios al insertarse en ellos y provocar una pérdida de la integridad de sus membranas fosfolipídicas externas. En el intestino delgado, aquí está el intestino delgado, en el intestino delgado, ¿qué pasa? Las principales defensinas producidas son las defensinas alfa. Un ejemplo sería la defensina humana 5, por sus siglas HD5. Y la HD6. Estas son producidas de forma constitutiva como proteínas precursoras inactivas por las células de Paneth, localizadas en la base de la cripta, ya lo mencionamos, entre las microbiosidades. Los péptidos HD5 y HD6 activos se generan por excisión proteolítica por la tripsina, que también es producida por las células de Paneth. En el colon, acá está el colon, para que no se me olvidara,
Las defensinas beta son las que se producen y estas las producen las células epiteliales de criptas intestinales encargadas de absorber de alguna forma constitutiva eh, y otras en respuesta de la IL-1 anteriormente mencionada o también a bacterias invasoras. Ok, aquí se menciona el TLR5. ¿Qué es el TLR5? Bien, los receptores de tipo TOL o TLR por sus siglas en inglés, Toll-like receptors, y los citoplasmáticos de tipo NOD, NLR, Nod-like receptors, expresados por las células epiteliales intestinales, promueven respuestas inmunitarias a patógenos invasores, pero también limitan respuestas inflamatorias a bacterias comensales. Los TLR y los NLR como receptores celulares que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos son producidos por microbios y generan señales que promueven respuestas inflamatorias y antivíricas en las células. La mayoría de las bacterias luminales del intestino no serán patógenas si quedan retenidas por fuera de la barrera epitelial. Aunque también sería importante mencionar que las células epiteliales intestinales expresan una amplia variedad de TLR, pudieran ser el TLR2, 4, 5, 6, 7 y 9. Y estos van a expresar diferentes receptores en diferentes regiones del intestino. La unión a sus ligandos de algunos TLR da lugar a la fosforilación y reorganización de proteínas de unión hermética que aumentan la fuerza de unión entre las células epiteliales. Las señales de TLR estimulan la secreción de defensinas, lectinas, RG3, IgA, las cuales impiden la transgresión de bacterias de la barrera. Ok, puesto que las respuestas inflamatorias en las que participan células epiteliales intestinales pueden deteriorar la función de barrera y llevar a una invasión bacteriana y también a inflamación patológica. Es de esperarse que hayan evolucionado los mecanismos estrictos de control que limiten estas respuestas inmunitarias innatas. Buenos días, yo soy Moreno Vázquez y ahora les voy a platicar un poquito sobre la inmunidad adaptativa en el tubo digestivo. Bueno, como se sabe, la inmunidad adaptativa consta tanto de la inmunidad humoral como de la inmunidad celular. Sin embargo, la principal forma de inmunidad en el intestino es mediante la inmunidad humoral. Esta está mediada por el anticuerpo inmunoglobulina A, en donde se busca neutralizar a los microbios luminales. En caso de los lactantes, estos obtienen la inmunoglobulina A principalmente del calostro y de la leche materna restante que estos ingieren. En este caso, el anticuerpo se une a la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina A impide que estos invadan la barrera epitelial. Una característica es que la inmunoglobulina A predomina en las mucosas intestinales, ya que los linfocitos B se alojan o tienden a alojarse en el intestino. Otro dato interesante es que las células T o linfocitos T cooperadores ayudan a las células B a producir anticuerpos frente a los patógenos invasores. Como se sabe, las únicas células que producen anticuerpos son las células B. Sin embargo, los linfocitos T ayudan a las células B a que éstas sigan produciéndolos. Otra de las características es que el linfocito T, especialmente los reguladores, tienen una de las funciones llamadas apagado de respuesta inmune. ¿En qué consiste esto? Bueno, nuestro sistema ya venció al agresor, ya venció al patógeno, entonces lo que buscan es desinflamar, disminuir la inflamación y limpiar la zona que se vio afectada. Cámbiale, por favor.
Para esto es necesario mencionar al GALT. Este es una extensión del MALT, que el MALT es el tejido linfoide asociado a las mucosas. El GALT, ¿qué es? Es el tejido linfoide asociado con el intestino. ¿Qué es lo que hace este? Protege al intestino de diversos invasores y es considerado el órgano linfoide más extenso del organismo. Las placas de Peyer son una de las estructuras GALT, más destacadas. Estas se encuentran debajo del epitelio de la región distal del ilion. Sin embargo, también lo podemos encontrar, aunque en menores cantidades, en el apéndice y en el colon. Como antes se mencionó, una de las características de las células M es llevar el antígeno de la luz hacia el GALT para que ya sea eliminado. Una de las características de las células M es que presentan un glucocáliz fino, microvellosidades irregulares y cortas, agujeros grandes y membranas. Esta se puede definir como enterocitos que son especializados para la captación de los antígenos luminales. Estos captan a los antígenos de la luz y lo transportan completamente, o sea, de una manera intacta para presentárselos a los linfocitos intraepiteliales, es decir, dentro de la célula. Otra de las características de las células M es que son tóxicas cuando las bacterias son tóxicas para ellos. Es decir, hay microbios que buscan la manera de invadir la mucosa, ya que esta produce lectinas y las lectinas permiten que las bacterias se unan específicamente a ellas. Repito, las bacterias son tóxicas para las células, ya que las bacterias producen huecos en el epitelio en donde se promueve la invasión, como podemos observar en la imagen. Un poquito de la inmunidad humoral. Esta inmunidad humoral también se le puede denominar como inmunidad secretora. Su función principal es el neutralizar a los microbios luminales que entran a la luz intestinal. Como se repitió anteriormente, la que ayuda a promover esta función son las inmunoglobulinas A. Una de las características son que estas se unen específicamente tanto a los microbios como a las bacterias. Reducen su movilidad para que no pasen la barrera epitelial. Sin embargo, algo muy interesante es que estas también saben diferenciar entre un patógeno que es nocivo y un patógeno que es bueno para el organismo. Es decir, esta facilita la colonización por comensales que son útiles, especialmente del género Bacteroides. Estas se sintetizan en el tejido mucoso, en donde la mayor parte de las inmunoglobulinas A van de una manera eficiente a la luz de la mucosa. Estas se transportan gracias al receptor poli-Ig. Otra de las características es que en el adulto normal se producen 2 gramos al día, lo que consiste en el 70 a 70% de la producción total de los anticuerpos. Otra característica es que esta es responsable del 80% de todas las células plasmáticas secretoras de anticuerpos en el cuerpo. Y ahí arriba podemos encontrar una pregunta que es para respondernosla a nosotros mismos, que es qué ocurre si hay una deficiencia de inmunoglobulina A. Otra característica es, bueno, poniendo un ejemplo, al hecho de que esta facilita la colonización por comensales útiles es la microbiota. La inmunoglobulina A permite que tengamos esta microbiota que es necesaria para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, esta regula que no haya un exceso de esta o una disminución de esta. Me permito hablar sobre los linfocitos T. Estos desempeñan funciones que son importantes ante la protección contra microorganismos patógenos que se encuentran en el aparato digestivo, sin embargo también nos ayudan en la regulación de respuestas a los alimentos. Estos los podemos encontrar dentro de la capa epitelial intestinal, se encuentran expandidos en la lámina propia y en la submucosa, y dentro y fuera de los folículos de las placas de Peyer. Estos se clasifican en linfocitos Th17, Th2 y Th1. Los linfocitos Th17 son el grupo efector más abundante, ya que estos nos ayudan al fortalecimiento de la mucosa. Esto debido a que las dos citocinas que producen, IL-17 e IL-22, producen proteínas que son importantes para la función de la barrera.
entre ellas las mucinas y las defensinas B. Los TH2 son inducidos específicamente o en mayor cantidad por infecciones hemílticas intestinales, ya que éstas nos ayudan a secretar moco y líquido. Sin embargo, también nos ayudan a la contracción del músculo liso y a la motilidad intestinal. Por último, los TH1, que son relativamente escasos a comparación de los dos anteriores, especialmente del TH17. Estos aumentan en el marco de la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí anexo otra pregunta que es en dónde maduran los linfocitos T, que ya lo habíamos visto previamente, que es en el timo, por eso también se les denomina timocitos. Tolerancia oral y vacunas orales. La tolerancia oral es la falta de respuesta a los antígenos ingeridos o administrados de otro modo a través de los tejidos mucosos. Se hizo un experimento en ratones donde los alimentaban con altas dosis de un antígeno proteico y se tuvo como respuesta la alteración de la respuesta humoral y mediadas por linfocitos T frente a un mismo antígeno administrado por otras vías, como por ejemplo por la vía cutánea. Se puede mostrar algo similar cuando los antígenos son administrados por vía nasal en la mucosa respiratoria. Y se dice que el papel fisiológico de la tolerancia oral es la prevención de posibles respuestas inmunes lesivas a las proteínas alimentarias y bacterias comensales. Los intentos de tratar enfermedades autoinmunes mediante esta administración oral o nasal de antígenos propios han sido insatisfactorios hasta el día de hoy, pero sí han tenido éxito en la reducción de la alergia al cacahuate mediante la administración oral de extractos de cacahuate durante el inicio de la infancia. Mi nombre es Ivette Julián Silva Peraza y yo voy a hablar sobre la inmunidad en otros tejidos mucosos, al igual que hablaré sobre la inmunidad en el aparato respiratorio. Pero antes de esto voy a dar como una pequeña introducción a lo de los otros tejidos mucosos, que es más como mencionar qué tienen en común el aparato respiratorio y el genitourinario y las características compartidas entre los tejidos mucosos. Comienzo. El aparato respiratorio y el genitourinario tienen tres cosas en común, según el libro, que son las principales, que es como que mantienen una barrera contra la invasión de microbios diversos, que sus respuestas protectoras son eficaces y equilibradas y que suprimen las respuestas frente a microorganismos comensales. Bueno, ya he dejado esas tres características en común que tienen. Puedo pasarme a las características compartidas entre los tejidos mucosos, que también traigo tres. Que uno, está pues el que hay barreras productoras de moco y defensinas, que un poquito más adelante voy a hablar sobre eso en base a la inmunidad que me tocó a mí, que es el aparato respiratorio. Están los cúmulos de tejido linfático bajo el epitelio y el hecho de que hay una recogida de antígenos externos por células inmunitarias dentro de la barrera. Ya podemos continuar a la inmunidad en el aparato respiratorio. Para hablar sobre la inmunidad en el aparato respiratorio, se tiene que dejar en claro primeramente el hecho de que su mucosa recubre desde la entrada de las cavidades nasales, como se muestra en la imagen, la tráquea, el árbol bronquial y los alvéolos. Y bueno, el aparato respiratorio tiene el BALT, que es el tejido linfoide asociado al tejido bronquial, y este se encuentra a lo largo de las bifurcaciones de los bronquios superiores, que está directamente bajo el epitelio. Y bueno, esta también se encuentra en áreas perivasculares, peribronquiales e intersticiales en las vías respiratorias inferiores del pulmón. Esta
esta mucosa, este aparato, está constantemente expuesto a factores externos que pueden dañarlo, ya que el aparato respiratorio, pues su función es inhalar, exhalar, recoger aire y bueno, ya que pues como su función es inhalar, al inhalar se pueden venir agentes externos como bacterias, virus, polen de las plantas, alergógenos, etc. Y esto puede dañar a nuestro aparato respiratorio y es ahí cuando empieza la respuesta inmune. Y bueno, algo que leí en el libro que también me pareció un poco interesante es el hecho de que la flora microbiana de este aparato no es muy densa ni diversa a comparación de la del aparato digestivo. Pero aún así, los mecanismos de defensa han mejorado para que se puedan controlar las reacciones inmunes a estos factores externos que llegan y que se pueda tener un balance dentro de nosotros sin excederse en la respuesta. Más adelante voy a hablar de esto. Y bueno, otra cosa que leí que me pareció importante mencionar es que la falla en el sistema inmune en el aparato respiratorio es de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Bueno, ya puedo comenzar con la respuesta innata. Y bueno, para hablar sobre la respuesta innata en el aparato respiratorio, tengo que mencionar que la mucosa respiratoria está cubierta en su mayoría por el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y bueno, la respuesta innata tiene como funciones principales el ser una barrera física y química para los agentes externos que pueden entrar a dañarnos. También tiene como función importante la secreción de moco, defensinas y catecolaminas. Y bueno, ya hablando de moco, podemos decir que este desarrolla un papel muy importante en el aparato respiratorio. Esto es gracias a que atrapa las sustancias extrañas que entran a las cavidades nasales y que aparte es movido por los cilios desde los pulmones para el exterior, junto a los microbios que se pueden quedar atrapados ahí. Y ya volviéndonos un poco más específicos, a la verdad de los alvéolos se dice que son bastante susceptibles a la diseminación de una infección. Sus respuestas innatas se desarrollan con funciones antimicrobianas. O sea, estos se controlan a sí mismos para evitar la inflamación, pero esto provoca una alteración en el intercambio de gases. Y bueno, a continuación hablaré sobre las células principales en los alvéolos de la inmunidad innata. Comenzaré con la surfactante A y la surfactante B. Primero hablaré como sus funciones y generalidades, y ahorita explicaré esto que hice. La surfactante es de la familia de las colectinas y cumple con las funciones de disminuir la actividad fagocítica en los macrófagos alveolares, neutralizar a los virus y reducir la respuesta inflamatoria en los bronquios. Esta se origina, como podemos observar, en los linfocitos, en los neumocitos 2, que se pueden ver aquí, del espacio aéreo alveolar, donde de aquí salen y ya se produce la surfactante. Esta nos deja sus dos derivaciones, la A y la D. Son dos proteínas hidrofílicas y primero explicaré la A para que se pueda comprender un poco más fácil. La surfactante A, que tiene un estilo de ramo, se une a un PAMP glúcido y produce tres respuestas. La primera, que es que inhibe a la TLR2
en la detección de agentes patógenos. Esta es la TLR2, que es la encargada de la detección de agentes patógenos y también inhibe a la TLR4, que esta induce la expresión de genes inflamatorios. También su segunda función es que inhibe la producción de la citocina en los macrófagos alveolares, así afectando su actividad fagocítica. Y bueno, la tercera función es que cuando esta se une a la TLR4, que ya dije que es la que induce la expresión a los genes inflamatorios, cuando la surfactante A se une a la TLR4, se inhibe la unión con el lipopolisacárido, que los lipopolisacáridos son los estimuladores más potentes de la respuesta inmune. Y bueno, continuando con la surfactante D, que es cruciforme, como se puede observar en la imagen, al unirse a un PAMP glúcido, tiene las funciones mencionadas inicialmente, las que dije que tenían los surfactantes. Esto es porque lo busqué en el libro, lo busqué en internet y solo me salían esas, no me salían cosas en específico. Y bueno, estas funciones, como ya las mencioné, son el disminuir la actividad fagocítica en los macrófagos alveolares, neutralizar a los virus y disminuir la respuesta inflamatoria en los bronquios. Y bueno, en cuanto a las segundas células que voy a hablar sobre la respuesta innata, están los macrófagos alveolares, que forman parte de la mayoría de las células libres en los alveolos. Los macrófagos alveolares expresan la interleucina 10. Esta inhibe la síntesis de citocinas proinflamatorias. Y también los macrófagos alveolares expresan la TGF-beta, que esta cumple con la función más relevante del sistema inmunitario, que es la del control de la proliferación, la activación y la diferenciación de los linfocitos T. Y bueno, estas dos juntas trabajan en conjunto para así poder inhibir a la función presentadora de los antígenos en las células dendríticas. Y bueno, el óxido nítrico, que se puede ver también aquí en mi presentación, es también expresado por los macrófagos alveolares. El óxido nítrico es un mediador funcional producido por la mayoría de células. Y bueno, los macrófagos alveolares en conjunto y así se puede decir que son poco fagocíticos a comparación de los del aparato digestivo, inhiben la respuesta de los linfocitos T. Bueno, ya para continuar con las terceras células de la respuesta innata, tengo que mencionar a las células linfoides innatas, que estas están en la mucosa bronquial. Estas son importantes para controlar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario y las células sanguíneas. Y bueno, estas, como se puede ver al lado derecho, donde está el dibujito de los pulmones, actúan en la respuesta inflamatoria de los pulmones cuando hay alérgenos en el ambiente, como los ácaros, el polvo, el polen, etcétera, lo que puede causar alergias. Y con los helminthods, que son como gusanos, ahí se puede ver en la imagen que son como gusanos que entran a nuestro cuerpo y pues actúa para deshacerse de ellos. Y bueno, otra mención que tengo que hacer sobre las células linfoides innatas, que es la del otro lado, que es que estas actúan cuando hay una lesión epitelial en la pared del árbol bronquial. O sea, cuando está esta lesión, comienza a liberar alarminas, que son un tipo de citocinas. En específico, la interleucina 33, que esta con su activación puede producir o células linfoides tipo 2
que son que los neuropéptidos también pueden producirlas o pueden, pues, producir los linfocitos TH2, que estos inhiben a los macrófagos y actúan en la respuesta de la inmunoglobulina E. Ahora hablaré sobre la inmunidad adaptativa en el aparato respiratorio. De esta mencionaré a 2 proteínas y a los linfocitos T. Comenzando por la inmunoglobulina secretora. Para comenzar, hablaré de la importancia de la inmunoglobulina secretora. Esta es muy relevante en la respuesta adaptativa, comenzando por el simple hecho de que domina la inmunidad humoral en las vías respiratorias y que actúa principalmente en la vía respiratoria superior. Esta también tiene la función de localización, de activación, diferenciación y cambio de clase de inmunoglobulina A del linfocito T virgen en los adenoides, amígdalas y en los ganglios mediastínicos y los adyacentes a los bronquios. Esta también, la inmunoglobulina secretora, transporta a la poliinmunoglobulina a la luz de la vía respiratoria. Y esta, con la acción de la quimiosina CCL28, puede formar un lugar de alojamiento para los plasmoblastos. Esta se secreta en el epitelio respiratorio, como era de esperarse, y su receptor es la CCR10 en las células plasmáticas. Continuando con la siguiente proteína, viene la inmunoglobulina E, que es más sencilla de explicar, como pueden ver, es muy corta. Esta, al activarse, cumple con una función efectora antiinflamatoria en los mastocitos. Pero también participan en enfermedades inflamatorias como en la fiebre del heno y el asma. Y bueno, para concluir con la respuesta adaptativa, mencionaré a los linfocitos T. Las respuestas de estas células son iniciadas por las células dendríticas. Y más que de los linfocitos T, se habla más de las células dendríticas de estas. Pero bueno. Y bueno, las células dendríticas recogen los antígenos y los presentan a los linfocitos T vírgenes en ganglios. Estas también forman una red en la mucosa con las células del epitelio respiratorio que extienden las dendritas a la luz de la vía respiratoria. Y como función que a mí me parece como muy relevante es la diferenciación de los linfocitos T CD4 vírgenes, que pueden ser en TH1, que sería interferona interleucina, o TH2, que serían las respuestas alérgicas en los antígenos inhalados por el asma. Esta diferenciación es en base a la naturaleza del antígeno y a la enfermedad. Y es todo de mi parte. Hola, soy Cabrera Rojas y voy a hablar de la inmunidad en el aparato genitourinario. Pues la defensa inmunitaria innata contra la invasión microbiana e infección en la mucosa genitourinario, pues se apoya más que nada en el recubrimiento epitelial, al igual que otras barreras mucosas. También el epitelio escamoso estratificado pues recubre la mucosa vaginal y la región terminal de la uretra masculina. Y una sola capa del epitelio cilíndrico Una capa del epitelio cilíndrico sector de moco recubre la vía genital femenina. El tejido el tejido que conforma el tracto genital femenino, pues está compuesto en su mayor parte por múltiples capas de epitelio estratificado, como acabo de decir,
y pues suele ofrecer una buena barrera contra la mayoría de los virus y patógenos que puedan entrar en contacto con la vagina. El epitelio vaginal contiene células de Langerhans y varias dendritas celulares, el cual se han descrito macrófagos por debajo del epitelio de la vagina, el endocervix y pues la uretra. También hay linfocitos B y T en la mucosa genital. El sistema inmunitario adaptivo en la mucosa genitourinario pues carece de un mal prominente. Al contrario que otras mucosas, pues donde la hemoglobina A pues es dominante, pues en los genitales la hemoglobina G es la que es abundante. También, pues, ¿qué más iba a decir? Las infecciones del aparato, pues, son una causa importante en la morbilidad y la mortalidad que producen cuando se dañan las barreras epiteliales y pues se altera la función del aparato urinario o microbios escapan al mecanismo de defensa locales. Buenas tardes, mi nombre es Irving Lejarza Zambrano y voy a hablar sobre el sistema inmunitario cutáneo. La piel es la segunda barrera de mayor tamaño en defensa contra microorganismos ambientales. Consta alrededor de una superficie de 2 metros cuadrados en adultos. Dada su localización externa, la piel está colonizada por una abundante cantidad de microbios, que constantemente la piel sabemos que sufre traumatismo, suele sufrir quemaduras, por lo que la hace una puerta entrante de una frecuente o una amplia variedad de microbios, y por lo tanto la piel es un lugar de muchas respuestas inmunes. La piel, como podemos observar aquí, tiene 3 principales capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Pero las principales capas que se toman en cuenta en el sistema inmunitario cutáneo son la epidermis y la dermis. En la epidermis y la dermis están divididas, como podemos ver aquí, por una membrana basal. La epidermis y la dermis constan de diferentes tipos de células y sus productos. En la epidermis tenemos las células Langerhans, que es una célula presentadora de antígenos. Ejerce una función primordial en el inicio y regulación del sistema inmune. Es la representante del sistema de células dendríticas en la epidermis. Y también tenemos a las células T citotóxicas, que es un tipo de célula inmunitaria capaz de destruir ciertos tipos de células, células extrañas, células cancerosas, y células infectadas por un virus. En la epidermis tenemos a la célula dendrítica, plasmocítica, que son células presentadoras de antígeno. Tenemos fibroblastos, células dendríticas dérmicas, células de natural killer, monocitos, linfocitos y mastocitos. En la epidermis se forma una barrera física. Esto debido a los queratinocitos, que proliferan en la membrana basal y se dirigen hacia arriba formando diferentes tipos de capas. Tenemos el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso y el estrato espinoso. Estas células, las células de la piel, mueren, tienen una muerte programada en el estrato córneo, lo que lo hace que forma una barrera rica en queratina y lípidos. Queratina y lípidos, lo que es muy importante para la protección contra microbios, factores físicos y químicos. Los queratinos, además de formar una barrera física, los queratinocitos forman o responden activamente a productos patógenos o a las lesiones, produciendo así péptidos antimicrobianos
que matan a los microbios, y varias citocinas, que promueven y regulan las respuestas inmunitarias. Los péptidos antimicrobianos que producen los queratinocitos son defensinas, S100 y catecolicidinas. Las citocinas producidas por los queratinocitos son el factor de necrosis tumoral, la linfopoietina estromal tímica, también interleucinas 1, la interleucina 6, interleucina 18, interleucina 25 y interleucina 33, que estas interleucinas promueven la inflamación. También los queratinocitos producen el factor estimulante de granulocitos y macrófagos, que inducen a la diferenciación y a la activación de células dendríticas en la epidermis. Y la interleucina 10, que controla las respuestas inmunitarias. Los queratinocitos producen la quimiosina CCL27, que participa en el reclutamiento de linfocitos que expresan el CCR10. La expresión de defensinas, citocinas y quimiosinas por los queratinocitos es inducida por los receptores inmunitarios innatos, como los TLR y los NLR. Los TLR son los receptores tipo TOL y los NLR son los receptores tipo NOL. Los queratinocitos de la piel normal sintetizan de forma constitutiva la prointerleucina 1 beta, que son activadores de linfocitos, y la prointerleucina 18, que es conocida como el factor inductor de interferón. Una vez mencionadas las características de la piel, nos vamos a las respuestas innatas y adaptativas de la piel. Tenemos que la inmunidad innata es la que elimina el 99% de los patógenos que nos agreden. Y la adaptativa es la que se encarga de los verdaderos problemas inmunológicos. La piel está en constante apego a estímulos, como por ejemplo la radiación ultravioleta, que se activan en el inflasoma para que procese estas procitocinas y en formas activas, lo que explica una respuesta inflamatoria a una quemadura solar. Las respuestas inmunitarias innatas a los microorganismos patógenos que rompen la barrera epidérmica la inician los macrófagos, los mastocitos y las células linfoides innatas en la dermis. Una vez mencionado todo esto, vamos a hablar sobre cómo actúa el sistema inmunitario cutáneo a diferentes tipos de patógenos. Estas son reacciones de tipo rápida. Tenemos que, al haber una lesión, como habíamos mencionado anteriormente, la piel está colonizada por una gran cantidad de microbios. Por lo tanto, si hay una lesión, entra aquí los microbios, pero habíamos mencionado que aquí en la epidermis estaban las células de Langerhans, que son las que suelen activar las respuestas inmunes de la piel. Bueno, una vez mencionado esto, entran los microbios, la detecta la célula de Langerhans, y esta se encarga de que se dirige a la activación de las células T citotóxicas. Y las células T citotóxicas es la que se encarga de matar a los queratinocitos infectados. Y esta recluta a las células para su eliminación. También tenemos otro tipo de respuesta inmunitaria rápida, que es a la presencia de una bacteria. Entra la bacteria por aquí y la detecta la célula Langerhans. Esta la lleva al linfonodo, donde ocurre la diferenciación y activación de la TH17. Los linfocitos T cooperadores, que son linfocitos T cooperadores encargados de eliminar ciertos patógenos, principalmente hongos, microbacterias, en este caso la bacteria que entró.
gracias a que la célula de Langerhans le pasa la interleucina 6 y la interleucina 23 a las células T que se encuentran en el linfonodo, la TH17 se produce y se dirige a la dermis, donde ahí se encarga de la eliminación bacteriana. ¿Qué ocurre en presencia de un virus, dentro de los queratinocitos? Bueno, estos son detectados por las células de Langerhans, junto con algunas citocinas como el interferón gamma, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Esto a qué nos lleva? Se activa la célula dendrítica dérmica, ambas migran a un linfonodo y van a interactuar con las células T. Es cuando se da una expansión clonal de la TH1. Estas pues van a matar a los queratinocitos infectados y a reclutar otras células. ¿Qué ocurre en el caso de que entre una bacteria? Bueno, la bacteria pues es igual detectada por la célula de Langerhans. Esta va a activar, es como una comunicación celular entre ella y la dérmica. Migran al linfonodo las dos, van a interactuar con la TH2, se da la expansión clonal o la proliferación, como lo quieran llamar, nos dan las células, los linfocitos B, y ocurre una diferenciación celular en células plasmáticas. Estas células plasmáticas pues nos van a producir anticuerpos específicos. Por último, ¿qué ocurre si hablamos de una lesión? Si estamos hablando de una lesión, aquí van a actuar los mastocitos, van a empezar a proliferar o a liberar citocinas proinflamatorias en todo el tejido. Se encuentra dañado o no. Entonces, después se da un reclutamiento de monocitos y aquí se va a dar una diferenciación celular. Diferenciación y activación de macrófagos. Y estos macrófagos pues son los encargados de realizar el trabajo. Rodríguez, les voy a continuar hablando sobre la inmunidad en el ciclo desde que nacido de los mamíferos. Principalmente componentes de protección inmunitaria de la madre al feto son los anticuerpos que se transfieren a través de la placenta utilizando el receptor S neonatal y también los que se transfieren a través de la leche materna. La clase principal de inmunoglobulina que transferida es la inmunoglobulina A, que es la que hace su función en las superficies mucosas, en donde puede prevenir la entrada de patógenos extraños. El privilegio inmunitario del feto en mamíferos se expresan genes heredados del padre, pero que son extraños para la madre, pero la madre no los rechaza, porque la madre se expone a los antígenos fetales durante el embarazo y porque le es fácil detectar esos anticuerpos maternos contra las moléculas paternas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto hace que se produzca una presión selectiva muy fuerte, que es lo que lleva a la evolución de los mecanismos que protegen al feto del sistema inmunitario materno, que es la conocida tolerancia fetal o materna. Aunque estos mecanismos se conocen poco, son probablemente los que contribuyen a muchas características moleculares y de barrera especial de la placenta y la inmunosupresión local. Y esta tolerancia materna del feto puede estar medida por las células T reguladoras o linfocitos T que regulan o suprimen a otras células del sistema inmunitario, que también se le conocen como TRES. Y estas pruebas experimentales que se les indican que los linfocitos TRES impiden las reacciones inmunitarias frente a los antígenos de origen paterno que no se expresan en la madre. Y estos antígenos fetales inducen a esa reacción que es TREG-HOT-P3, y la pérdida de estas células dan lugar a la pérdida del feto. Y durante el embarazo, los TREG sistémicos y residuales se incrementan en la madre y en el feto. Y las respuestas inmunitarias del feto, se hacen más las respuestas inmunitarias pueden estar reguladas por concentraciones locales de triptófano y sus metabolitos en la decidua. Y esas concentraciones locales
del triptófano y los metabolitos inhiben las respuestas de los linfocitos T. Y la enzima, a esto que es la enzima indolamino 2,3 dioxigenasa, se sintetiza en la placenta y cataboliza ese triptófano, lo que genera un derivado que es la quinurenina. Y ese triptófano que es necesario para las células en proliferación, como los linfocitos y la quinurenina que lo genera anteriormente, son tóxicos para estas células. Continuando con la inmunidad pasiva en el feto recién nacido, los fetos y recién nacidos no pueden sintetizar sus propios anticuerpos, por eso es la inmunidad pasiva. Pero gracias a la inmunoglobulina G materna transportadora a través de la placenta hacia la circulación fetal y por la inmunoglobulina A de la leche materna, se defienden contra la infección, ya que estos todavía no la sintetizan. Y el transporte de la inmunoglobulina G materna a través de la placenta está mediado por un receptor para el efecto neonatal, que es lo que podemos ver en la imagen, y está expresado en las células del sincitropoblasto de las vellosidades placentarias. Aquí podemos ver en la imagen cómo es que va pasando este proceso. Y así se forma la barrera entre los tejidos maternos y fetales. Y el receptor neonatal para FST se une a la inmunoglobulina de la sangre materna presente, que aquí lo podemos ver, inmunoglobulina, que es cuando se une al receptor para el FST neonatal. Y cuando se une a la inmunoglobulina G de la sangre materna presente en los espacios intervellosos y el receptor medio de la transitosis de la inmunoglobulina G hacia el lado fetal del sincitropoblasto, donde se libera hacia el estroma de la vellosidad, y después de transportar la inmunoglobulina G a través del endotelio capilar fetal hacia la circulación fetal. Y estas concentraciones protectoras de la inmunoglobulina G materna se tienen aproximadamente durante 6 meses, y después de ese tiempo, en su mayoría la inmunoglobulina G circulante ya es sintetizada por el lactante, pero mientras lo que dura esta transición, los lactantes tienen mayor susceptibilidad a las infecciones porque ya no tienen los linfocitos B de memoria acumulados y las células plasmáticas de vida prolongada por las infecciones previas. Y eso sería todo de mi parte.